Amanecía en Dusty Creek con la lentitud de un país que aún no había decidido si quería despertar. El viento arrastraba finas lascas de polvo por la calle principal, rozando los carteles de madera y haciendo vibrar las telas tendidas en los porches. Las montañas, recortadas contra un cielo pálido, parecían los dientes rotos de algún gigante dormido. Su espalda de piedra expulsaba un frío que todavía no se dejaba ver, como una invitación a la prudencia. En la casa más cercana al corral, Laia May Harper terminaba de recoger el establo. Sus manos, callosas, con bordes de tiza y tierra, trabajaban con la misma calma con que otras personas fuman un cigarrillo o miran pasar el tiempo. No había prisa sobre ella, solo un ritmo aprendido en años de amaneceres repetidos. Limpiar, alimentar, comprobar cada nudo de la montura, escuchar. Cuando cerraba la puerta del pesebre, siempre se detenía a escuchar. El rumor de la respiración de los caballos, el roce de una cola contra la madera, el latido acompasado del animal mayor que la miraba con una paciencia casi humana. Laia era de complexión generosa y de figura amplia. Su cuerpo había conocido el trabajo y la permanencia más que la moda o el juego. En el pueblo se decía, con la dureza que la ignorancia confunde con certeza, que la familia Harper estaba maldita desde que, una década atrás, el padre de Laia murió entre sogas y polvo en el corral. Esa historia había tejido para ella una capa de sospecha que la cubría a pesar de no haber nada sucio en su alma. Las miradas que le eran arrojadas eran dos: curiosidad que no sabía cómo responder y rencor heredado. Constance, su tía, solía recordar cada pequeño desliz pasado como si fueran pruebas irrefutables de mala fortuna. Laia, sin embargo, sabía que la verdad vivía en otras medidas, en la manera en que un potro bajaba la cabeza cuando ella entraba en el corral, en cómo el aliento de un caballo temblaba hasta hacerse quebradizo y ella, con la mano apoyada en su costado, podía devolverle suelo firme. No era un don fácil de explicar. Para algunos era intuición, para otros paciencia. Laia lo llamaba simplemente saber escuchar. Podía leer el miedo como se lee una carta doblada: líneas en la nuca, la tensión en la quijada, el rehúso del ojo a fijarse en la mano que le ofrecía un poco de avena. De vez en cuando se quedaba sola en mitad de la noche con la hierba aún fría y la luna espolvoreando plata sobre el techo del granero, se preguntaba si aquello la hacía especial o más bien la dejaba más expuesta. Los caballos no la juzgaban, los humanos sí. No pasó mucho tiempo antes de que Dusty Creek entendiera otra novedad. Un potro de espíritu salvaje llegó al pueblo envuelto en cadenas con la mirada de quien no reconoce la piedad del mundo. Lo habían traído al corral de los hermanos Morrison, hombres de manos grandes y decisiones rápidas, tras la muerte del forajido que lo había arreado durante un invierno de mala sangre. El animal era joven, pero de una fuerza desmedida, de costillas que marcaban sombra y piernas que no parecían conocer el reposo. Le llamaron Night Storm, en voz baja, como si ponerle un nombre fuera lo único humano que podían concederle. El primer intento de domarlo fue el espectáculo habitual en Dusty Creek: apuestas muertas antes de empezar, burlas de hombres que no habían sentido miedo desde que les cortaron la costura de la carne con la soledad. Se intentó con sogas, con corceles de experiencia y con golpes medidos que, más que enseñarle al potro, parecían confirmar su furia. Nightstorm respondió elevando los cascos con ojos que lanzaban blanco y fuego, tumbó vallas, gritó, no cedió. La gente se congregó como si fuese un circo. Alrededor, algunos niños miraban con ojos grandes, las mujeres se cubrían el rostro con el borde del delantal, los hombres se encogían de hombros y apostaban. La testosterona del pueblo olía a cerveza barata y asfalto sucio. La primera vez que alguien le dijo a Laia que debería mirar el potro, ella negó con la cabeza y volvió al cepillo. No quería involucrarse, no quería que su nombre se pegara a otro capítulo de leyendas que preferían añadir su tragedia a la mofa. Pero la vista de Nightstorm le taladró una curiosidad que no era vanidad, sino la misma compasión que la hacía seguir limpiando el corral hasta tarde. Había algo en la forma en que la bestia escondía la cabeza entre sus hombros, algo que hablaba más de pérdida que de rabia. Le recordó a su padre, a su forma de encogerse al recordar la noche en que las sogas dijeron demasiado.
No fue un movimiento dramático, fue la persistencia de lo cotidiano. Al día siguiente, después de que los Morrison se retiraran con la mandíbula apretada y las manos vacías, Laia fue a llevar heno a los potros. Al cruzar el corral donde Nightstorm respiraba pesado como un incendio controlado, sintió el golpe del miedo en el aire. Todos los demás retrocedieron a una distancia prudente, como si la proximidad fuera contagiosa. Ella, en cambio, dejó el heno y se sentó en un montón de tierra a unos 7 pasos del potro. No miró hacia él de frente, dejó que su cuerpo enviara la noticia de que no traía nada más que manos que podían transformar la rudeza en calma. Nightstorm respondió como suelen hacer los animales heridos, primero con la incredulidad, luego con la curiosidad. Bajó una oreja, midiendo, como quien tantea una mano desconocida. No hubo palabras. Ella simplemente habló con los ojos, con la lentitud del que no exige, con la tranquilidad de un trueno que aprende a guardar su furia. Se sentó allí todo el día, mientras los relojes marcaban el sol y la gente del pueblo pasaba y no entendía nada. Cuando la luz se hizo melancólica y el frío anunció su aliento en la garganta, el potro había dejado de mover la cola de forma agitada. Su respiración, aún agitada, comenzó a buscar una cadencia. Laia se levantó cuando la noche empujó las sombras más adelante y volvió a su casa sin que nadie la hubiera visto en aquel momento tan íntimo. La noticia de que Laia había estado con el potro no tardó en rodear al pueblo como un rumor de lluvia. Algunos pensaron que se había arriesgado en vano, otros, con menos brío, murmuraron que ningún hombre con juicio dejaría que una Harper se acercara a algo valioso. La idea de que alguien sin apellido mercantil, solidaria solo con una etiqueta de mala suerte, pudiera tocar aquello que tantos habían intentado dominar, era insoportable para la jerarquía local. Pero entre murmullos y apuestas se fraguó otra cosa, una expectativa. No por gloria, sino por la posibilidad de que el potro pudiera ser domado sin romperlo, sin convertir su energía en sometimiento. Llegó el día en que el corral se llenó de gente de nuevo. Esta vez había más tensión que diversión. Se suponía que sería la prueba definitiva, un reto que demostraría si Nightstorm podía ser encausado, o si por el contrario, su furia reclamaría a otra víctima. Los hermanos Morrison empuñaban sus lazos con la seriedad de quien sabe que una derrota es peor que la vergüenza. Es una noticia que viaja y deja un rastro frío. La multitud empujó hacia adelante, algunos con palos, otros con la mirada, todos buscando ser testigos de algo que los hiciera sentir dueños del destino. Cuando Nightstorm comenzó a moverse, fue como si un viento interno atravesara su esqueleto. Patadas, relinchos que cortaban la palabra en seco, un sonido que olía a hierro y a hiel. La gente retrocedió al borde del corral. Entonces, sin aviso, Laia atravesó el graderío como si no hubiese más mundo que lo que existía debajo de sus botas. No llevaba nada llamativo, una camisa clara, un chaleco remendado, el pelo recogido con una cuerda. Pero al acercarse, algo en la corriente que rodeaba al potro se hizo más apacible. No hubo grandes gestos, no gritó, no ordenó, simplemente se plantó frente a la bestia y respiró como si su propio pecho fuese el medidor de la calma. Nightstorm la miró directo a los ojos. En ese instante, la multitud se suspiró en un solo movimiento. Fue una inhalación colectiva que parecía sostener el tiempo. Vio, en la mirada de Laia, un reconocimiento que no exigía sumisión. Sus patas se destensaron apenas, como si alguien hubiera anudado un lazo invisible. Ella extendió la mano, con la palma hacia arriba, ofreciendo no fuerza sino presencia. La piel del potro estaba caliente, vibrante, y su respiración golpeaba contra la mano de Laia como un tambor suave. Con la confusión de quien descubre que la furia no es lo único posible, Nightstorm inclinó la cabeza y apoyó la frente contra la palma. Fue un gesto pequeño, pero lo suficientemente grande como para derrumbar silencios. La gente permaneció muda, incapaz de darle nombre a lo que habían visto. Algunos se persignaron, otros simplemente negaron con la cabeza, como quien rechaza una evidencia que altera la cotidianidad. Para Laia, todo aquello fue tan natural como atar una cuerda. Se agachó lentamente y con la paciencia de quien descose un nudo, colocó una rienda vieja, comprobó que no hubiera tensión innecesaria y empezó a acompañar al potro a caminar.
Al principio dio solo pasos medidos, como el aprendizaje de un idioma nuevo. Nightstorm bamboleó, probó, se rindió a veces y de nuevo saltó, pero la presencia de Laia desarmó el instinto de huida. Cuando los cascos cruzaron la puerta del corral y el potro caminó hacia la pradera, muchos comenzaron a soltar un rumor de sorpresa que fue, poco a poco, convertirse en admiración. No era una victoria total. La montaña de resistencia no había desaparecido, pero se había erosionado lo suficiente como para mostrar una nueva línea de costa. Aquello bastó para que algunos, más discretos, dejaran caer su juicio y uno que otro niño se acercara a ver con la inocencia de quien aún no ha aprendido la mezquindad. En el borde de la multitud, una figura permanecía a cierta distancia, apoyada en la pared de la herrería, observando con los ojos de un hombre que había contado demasiadas noches para olvidar el precio de la indiferencia. Elias Crowley había vuelto a Dusty Creek tras años de ausencia, no por esperanza de reconocimiento, sino porque había descubierto que no era posible huir de la propia sombra para siempre. Era un hombre marcado por la dureza de la montaña y por una culpa que mordía como un perro veterano. Su barba era más espesa de lo que algunos recordarían. Sus manos, curtidas como las cuerdas de los botes, guardaban una lentitud medida. Al verlo, Laia no supo inmediatamente quién era, simplemente notó la presencia silenciosa. Él, por su parte, sintió su pecho apretarse por primera vez con algo que no era la nostalgia habitual, la sorpresa de ver que alguien era capaz de estar en el mundo sin pedir perdón por ello. Elias recordaba a Sarah Chin con la ternura de un vidrio pulido por el uso. Sarah había sido siempre más que una joven del pueblo. Su familia, inmigrantes que habían trabajado la tierra con la misma seriedad que cualquier pionero, habían ofrecido hospitalidad y una templanza que la ciudad rara vez valoraba. Elias, en sus días de menor juicio, había dejado ir aquello que no supo proteger. La pérdida de Sarah era una sombra que le seguía, a veces con forma líquida, otras con la puntería fría del arrepentimiento. Ver a Laia ocupar un lugar con tal dignidad le recordó lo que había perdido y lo que no tenía derecho a exigir. Era una lección que dolía, pero que comenzaba a hacerle sentido. Tras la calma en el corral, mientras el viento hacía crujir las vallas viejas, Laia salió del aprisco con Nightstorm a su lado. Alguna gente se acercó a felicitar, con dudas entre las palabras. Un grupo de hombres escépticos, sin embargo, murmuró sobre suerte o truco. Constance, que había llegado con la rigidez de quien cree que el mundo se sostiene por la obediencia, lanzó una mirada que era una sentencia. «No deberías haberte metido en esto», le dijo a Laia en voz baja, con un control que era al mismo tiempo superior y temeroso. Laia respondió con calma, sin ceder terreno. «Lo hice porque no aguanto ver más miedo». No pidió permiso, no pidió absolución, era una afirmación, no una provocación. Justo después de la escena, en la misma tarde en que la luz se alargaba y el frío empezaba a recordar que el invierno se asomaba, Laia encontró en el poste del corral un sobre doblado por la mitad, con unas hojas de heno cubriéndolo, como si alguien hubiese querido que pasara desapercibido. Dentro había un puñado de tabaco seco envuelto en papel gastado y una nota, sin firma, donde solo se leía «Gracias». No había más. El gesto pequeño hizo que su corazón, acostumbrado a golpes fuertes, latiera con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No necesitó buscar al responsable, lo aceptó como si fuera un rastro de humanidad en un pueblo que a veces olvidaba la palabra. Esa noche, cuando las estrellas aparecían como clavos sobre la lona del cielo, Elias se acercó por el lado de la herrería a dejar cuerda y herramientas que había recogido para la familia Harper. No quiso que lo vieran como un favor. Lo hizo con el pudor de quien sabe que el orgullo cura a medias. Dejó las cosas fuera, junto al portal, y se marchó antes de que alguien pudiera articular una palabra. Laia encontró las herramientas al amanecer y sintió otra vez esa nota que rasgaba la costura entre ser y parecer. Había algo en la discreción de Elias que no pedía nada, y eso lo volvía más difícil, más humano.
En los días que siguieron, la relación entre Laya y Nightstorm fue un trabajo de paciencia expresado en pequeños hitos. El primer cepillado sin sobresaltos, el primer paso guiado con rienda floja, la primera noche en que el potro no despertó por ruidos ajenos. Laya atendía las heridas antiguas del animal con ungüentos caseros y manos que conocían la ubicación exacta del dolor. Le enseñó a confiar en pasos cortos, a creer que una palma extendida podía ser más fuerte que cualquier lazo. Mientras tanto, Elias observaba desde los márgenes como un hombre que por fin aprendía a ver sin intervenir. A veces lo ayudaba a reparar cercas, otras veces a traer leña cuando el viento cortaba el aire de la pradera. No hablaban mucho, no hacía falta. En la escasez de palabras se construían silencios que eran más que pausas, eran territorios de respeto. Laya descubrió que detrás de su rostro endurecido había una tristeza que se acomodaba en las comisuras de la boca, una ausencia que no supo convertir en ira. Cuando, accidentalmente, sus manos rozaron mientras recogían agua del pozo, ambos sintieron un temblor que no era del frío. No hubo declaración, sino una confesión en la forma de un gesto. Elias dejó junto a la puerta de Laya, una noche, una pequeña pieza de cuero trabajada a mano, un detallito que él mismo había hecho y que decía más que cualquier palabra del pueblo. No todo el mundo miraba con buenos ojos ese acercamiento. Constance empezó a sentir el cambio como una amenaza a su autoridad. No podía tolerar que la hija de su difunto hermano ganase respeto, y menos aún que un forastero, por muy marcado que fuera su castigo interior, se interesara en ella. Las semanas trajeron más miradas y menos quejas abiertas. Chuck Morrison, hombre de corral y observador honesto, se permitió una vez comentar en voz baja: «La chica tiene manos, no es cosa de maldición, es cosa de práctica». Doc Morrison, con su líquido de enjuague y su botiquín rústico, asintió: «Los animales no entienden de apellidos, responden a quien los mira a los ojos». Estos apoyos le dieron cierto aire a Laya, algo así como la certeza de que la verdad no siempre se rinde ante los rumores. Pero la calma no era completa. La gente del pueblo, acostumbrada a historias que circulaban y volvían más feas con cada relator, encontró nuevo material. ¿Qué clase de Harper era capaz de domar un potro que tantos hombres no pudieron? Algunos sonreían con maldad, otros con curiosidad. En las noches, Laya soñaba con sombras que arrastraban sogas y en el sueño despertaba con el sabor del metal en las comisuras de la boca. Tenía miedo, sí, pero también una certeza tranquila. Aquello que hacía por los animales era también una medicina para su propia soledad. Una mañana gris, mientras el cielo se agitaba con la promesa de lluvia, un mensajero llegó excusándose por el lodo. Traía noticias de la montaña. La cabaña donde Elias había dicho que viviría durante temporadas de enfermedad en su alma estaba más expuesta a la climatología de lo habitual. Había señales de que alguien había intentado forzarlo a salir, o quizá había sido el frío el que lo empujó a alejarse. Lo cierto es que la palabra viento en el mensaje tenía la urgencia de quien teme lo inevitable. No se decía con cinismo ni con miedo, se decía como un aviso que pide atención. Elias, que había preferido mantener para sí la mayor parte de su historia, decidió reputarse a sí mismo una vez más y marchar con una mochila en la que guardó pocas cosas: un cuchillo, una manta y un montón de ceniza viejo que le servía para encender fuego rápido. No le gustaba que nadie supiera de sus idas y venidas. Sin embargo, la noticia de su partida llegó a oídos de Constance, que vio en ello una ocasión para reforzar su control. Si Elias salía de la ciudad en busca de algo, ella podría recuperar su narrativa y volver a poner a Laya en su lugar. A la vez, el viento que se levantaba en la sierra prometía algo peor que una simple tormenta, una ventisca que podía atrapar a cualquiera que quedase fuera de su humildad. Laya, al enterarse, sintió una molestia profunda que no era solo curiosidad, sino la urgencia de quien reconoce a una persona que no es un desconocido ya. Había algo en la fijeza de Elias que le hablaba de una red rota y de un hombre que necesitaba manos para recomponer sus bordes. Cuando supo que él había regresado hacia la cabaña en la montaña en medio del posible empeoramiento del tiempo, hubo en ella una decisión que se formó como una respuesta natural, sin grandes discursos. Debía ir a comprobar que estaba seguro.
No por heroísmo, sino porque el lugar donde los cuerpos se guardan en el mundo no se arregla por indiferencia. Preparó a Nightstorm con la práctica paciente de quien no improvisa cuando sabe que el peligro acecha. Reforzó las cinchas, comprobó la manta que envolvía la alforja y le ató al potro una pequeña bota de cuero con algo de comida seca. No buscó la pompa de la valentía, buscó la precisión de quien entiende que salvar a alguien no es siempre un acto grandioso, sino una suma de pasos ágiles y detallados. Constance exclamó, con voz afilada, que aquello sería una locura. Los vecinos fruncieron el ceño. Chuck se negó en un gesto de respeto. «Estás loca», dijo al pasar, pero no con desprecio, sino con preocupación sincera. A medianoche, cuando la luna estuvo tan blanca que el pueblo parecía un recorte de papel, Laia montó a Nightstorm. El potro, que había aprendido la cadencia del placer de no estar solo, se inclinó bajo ella con la fuerza que la confianza concede. Elias no lo sabía aún, no tenía por qué saberlo. Ella partió con la ligereza de quien no actúa por aplauso, sino por la convicción de que las cosas deben hacerse. El viento se había vuelto una máquina que probaba la resistencia de los árboles. Al salir de Dusty Creek, Laia miró atrás una vez y vio las luces como luciérnagas dispersas, como hogares que cerraban puertas a historias que no querían escuchar. Y mientras la carretera trepaba hacia la montaña, la noche comenzó a cambiar. Lo que en principio había sido un manto de frío se convirtió en una cortina que rompía la vista. El aire olía a nieve, no la nieve amable que unos niños esperarían en una tarde de juegos, sino a una nieve que viene a reclamar los límites de los vivos. Nightstorm, que había conocido la doma y el refugio, apretó sus pasos con la firmeza de quien entiende la gravedad del mundo. Laia, en su sillín, sintió la responsabilidad de cada latido, no solo por la vida que tenía bajo las manos, sino por el hombre que quizá necesitaba más que un salvador, un testigo de que aún era capaz de elegir la vida. La montaña, cuando la alcanzaron, tenía ya la boca de un invierno pronto a cerrar. La barrera de árboles se agitaba con ruidos como de protesta. Laia apretó la rienda, bajó el cuerpo y se dejó llevar por el tacto que había pulido en noches de trabajo. El aire mordía la cara y las lágrimas que no había sabido nombrar le picaban en los ojos. No sabía aún qué encontraría en la cabaña, la desesperanza, la muerte o acaso un hombre roto. Solo sabía que no podía quedarse en el pueblo, viendo cómo el mundo despedazaba a quienes aún tenían algo por lo que luchar. Un aullido distante, como la voz de la montaña reclamando su silencio, la precedió. El primer copo de nieve cayó sobre el cuello de Nightstorm y se derritió como una promesa que no pudo cumplirse. Laia apretó la mandíbula, pero no la mirada. No dejó que la oscuridad la disuadiera. Iba porque lo justo, a veces, es solo eso, hacer lo que corresponde, aun cuando todos los demás se aparten. Mientras subían, el viento comenzó a tensarse y la noche cobró una forma más hostil. La cuerda que sujetaba la alforja tintineó y el potro resopló con la impaciencia de saber que lo que se viene no es un reto pequeño. Laia, firme en la silla, sintió un rumor en el pecho que ya no era miedo, sino una claridad que remitía a lo esencial. Si no iba ella, quizá nadie lo haría. Con la nariz picada por el frío y los ojos rasgados por la nieve, empujó hacia adelante. El viento, al final, no esperaría a que nadie decidiera. Se fue tornando mayor, más ciego, como si quisiera devorar las huellas. La noche, que antes era solo un escenario, comenzó a ser un personaje activo, capaz de cambiar el destino con su capricho helado. Laia apretó los dedos en la rienda, sintiendo la fibra de la confianza del animal y su propia respiración, que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Al acercarse a la senda que llevaba a la cabaña, Nightstorm frenó. Algo más había allí que el frío, un silencio que no es natural, una ausencia que pesa. Ella miró al frente, y al borde del sendero, la primera luz de la cabaña tembló como un farolillo que resiste. Aquel parpadeo la llamó con la fuerza de una campana. Tenía la certeza de que la vida de Elias pendía de un hilo de madera y fuego, y que ahora le tocaba a ella tirar de ese hilo para volver a traerlo al abrigo.
Con la nieve golpeando la cara y el viento como juez severo, Laia soltó la rienda justo lo suficiente para que Nightstorm avanzara y juntos se adentraron en la boca helada de la montaña. La luz temblorosa de la cabaña crepitó y se apagó un instante, como si la montaña misma probara la voluntad de quien llegaba. Laia dejó que Nightstorm se detuviera y olfateara el aire. Las fosas nasales del potro brillaron con la humedad de la nieve y sus orejas se movían nerviosas, atentas a cualquier sonido que no fuera el suyo. Un silencio pesado respondía desde la puerta entreabierta. Pasos arrastrados, un golpe sordo que no correspondía a la vida. Laia desmontó con cuidado, clavó las botas en la nieve y sostuvo la rienda corta, como quien no quiere que la calma recién adquirida se rompa. La puerta cedió con un quejido cuando la empujó. El humo del hogar, en lugar de cobijo, parecía haber sido peleado por el fuego. Las brasas estaban débiles y sobre ellas había una olla medio caída. En el centro de la estancia, tumbado de lado, el cuerpo de Elias se mostraba más delgado de lo que Laia había imaginado, como si el monte se hubiera ido comiendo algo de él a cada invierno. Una roca de mano, de curioso tamaño, presionaba su pierna como una sentencia. Elias respiraba con dificultad, había una línea de sangre seca en la frente y sus ojos, cuando se abrieron, mostraron primero la confusión de quien no logra situarse y luego la gran noticia de que alguien lo había encontrado. «Maldita nieve», murmuró antes de que ella pudiera hablar. «Pensé que habría más visitas, quizá la montaña finalmente se me cobraría la cuenta». Su voz llegó como una cuerda tensa. Laia se acercó con la bolsa a la espalda, rozó con el canto de los dedos la frente fría y sintió el temblor de una vida que no se derrotaba todavía. No fue la lástima lo que la impulsó a actuar, sino la costumbre, revisar heridas, recomponer mantas, calentar lo que pudiera salvarse. Nightstorm se quedó junto a la puerta, inquieto, apoyando de vez en cuando el flanco en la madera, como quien procura cerrar una grieta de frío. Elias apenas la miró cuando intentó levantarse, y un juramento de dolor lo obligó a quedarse en el suelo. Laia notó la forma en que su mandíbula se tensó, y comprendió, sin que él lo dijera, que la pierna aplastada no era el único peso que llevaba. Había otra piedra allí, sobre su pecho, una culpa vieja que habían cavado más honda los recuerdos. «No puedo», dijo, con voz cortada. «Intenté, no sé cómo me caí». Uno cree que se acostumbra al silencio y luego el silencio se coloca donde las palabras solían estar. Laia no respondió con discursos. Colocó una mano en la roca, la palmeó para evaluar su textura. No había grietas cómodas donde introducir un palo largo para palanca. Miró alrededor y encontró lo que necesitaba. Una rama gruesa, la pala de mano que siempre guardaba Elias por si el hielo allí arriba se volvía traidor, el arnés de cuero del potro que había amarrado fuera. Pensó, sin que le invadiera un brillo de heroísmo, en la ciencia práctica de trasladar pesos. Los caballos rara vez se contentan con el esfuerzo de un solo hombro. Nightstorm susurró, como quien pide permiso. «Ayúdame». El potro emitió un resoplido agudo y en un impulso que sorprendió a cualquiera que no supiera la fidelidad de esos animales, se acercó, olfateó la roca y colocó sus hombros firmes contra ella. Laia ató una correa al arnés, la pasó por una rama reforzada y guió al potro para que tirara. Nightstorm tiró una vez, con la fuerza de quien entiende que la dirección de su energía importa. La roca gemió, pero no se movió lo suficiente. Laia colocó la pala como cuña, clavó la rama y con todo el peso que pudo reunir, empujó. El frío mordía las manos, la nieve se colaba por las botas, los músculos protestaban. Elias, desde el suelo, intentó ayudar con lo que el dolor le permitía. Empujó con la otra pierna, murmuró una dirección, dijo cosas incompletas que eran a la vez instrucciones y súplicas. Se formó un trabajo a tres, la cabeza fría para improvisar herramientas, la fuerza bruta del potro y la persistencia humana que no entiende de orgullo. Con un chasquido y una nube de polvo del suelo helado, la roca cedió lo suficiente para liberar la pierna. Elías exhaló un lamento que fue al mismo tiempo alivio y agradecimiento. Cuando por fin lo ayudaron a sentarse contra la pared, Laia apoyó las manos en sus rodillas y enfrió lo que sangraba con agua que calentó en la estufa de las brasas revividas. Sus dedos se movieron con la destreza de una costumbre: atar vendajes, sujetar huesos en su sitio con tablas prestadas, envolver con lo que había.
No hubo heroísmo lírico, sino técnica y ternura. Elías la miraba con la vulnerabilidad inesperada de quien aprende a depender sin saber cómo pedirlo. Creí que no vendrías, dijo, la voz muy baja. Había decidido que mi camino era este, irme a la montaña y no molestarlos. Me decía que era mejor así. Ella negó con la cabeza mientras le colocaba un trapo caliente en la frente. No me gusta que la gente se ponga en manos del olvido por orgullo, respondió. Sus palabras fueron certeras, sin juicios. Te he visto arreglar cercas, recoger leña. No se me daba por ahora dejar a una persona que se enfría hasta la muerte porque algún orgullo lo dijo. Elías aleteó una sonrisa que parecía incapaz de sostenerse del todo. Tú me encontraste, susurró, y me encontraste en la peor versión que guardo de mí mismo. La cabaña se llenó de un calor que no pertenecía del todo al fuego. Hablaron poco, y lo más importante de sus palabras nacía en los silencios que las rodeaban. Elías, en fragmentos, contó una historia que no era nueva para Laya, pero sí para la voz que la narraba. La época en que intentó alejar a Sarachín, pensando que su presencia sería una cadena para alguien con cicatrices abiertas. El arrepentimiento lo había acompañado como un huésped pesado. Había fallado, dijo, y la montaña le había respondido con su propia medida de justicia, quedarse sin quien lo comprendía. Laya no pretendió remendar lo que no era suyo. Honró su confesión con la misma calma con la que llamó al potro. Le puso sobre el pecho una manta gruesa y dejó que la respiración de la herida en la pierna se acompasara con la suya. Sus manos no buscaban apresurar la redención, buscaban sostener lo humano que permanecía a flote. Días después, cuando la nieve se volvió lodo y el camino se despejó, Elías volvió a Dusty Creek con pasos asistidos parte por el manillar de un bastón y parte por la fuerza de la voluntad. La cabana quedó con la huella de su ausencia momentánea, una leña más alta, una olla que colgaba diferente. Laya se sentía extraña ante la sensación de que algo había cambiado entre ambos. La costumbre de la reserva se había aflojado para dejar lugar a una confianza que no pedía pruebas. Elías comenzó a aparecer con más frecuencia en el corral, no solo para dejar herramientas, sino para ofrecer ayuda tangible, reparar una puerta, traer plantas curativas que el Doc Morrison aprobaba, llevar cuentas al mercado. No lo hizo con prisa, lo hizo con la lentitud de quien reconstruye. La recuperación, en todo caso, fue más larga que un vendaje. Elías tuvo noches en las que la culpa volvía a aparecer con la insistencia de un viejo compañero, y en esas noches, Laya escuchaba desde la habitación contigua, sin invadir, ofreciendo presencia. A veces, lo único que hacía era sentarse junto a la puerta del aprisco y dejar que el ruido de los animales fuera el colchón que amortiguara el pensamiento. Nightstorm se instaló en el corral con la dignidad de quien sabe que su nombre quedó unido a un rescate. Cada vez que Elías pasaba, el potro inclinaba la cabeza y emitía un pequeño resoplido, un signo de reconocimiento. Con el tiempo, la vida en Dusty Creek empezó a girar con menos asperezas hacia Laya. No fue una aceptación inmediata ni universal. Había quienes seguían rehusando a creer que una Harper, y además de complexión generosa con todo lo que la gente interpretaba, pudiera enseñar al mundo una lección de valor. Pero la reputación se mudó poco a poco. De una etiqueta que la aplastaba, Laya pasó a ser la mujer de manos certeras, la que resolvía problemas que otros no veían. Su don fue dejando de ser misterio para convertirse en oficio. Los hermanos Morrison, que al principio habían mirado con recelo, empezaron a enviarle caballos con problemas menores, y, cuando se demostraba que el potro respondía, llegaron luego animales más complicados. Chuck y Doc, con su honestidad ruda, se convirtieron en sus valedores públicos. Constance, sin embargo, no se rindió. Su autoridad se tambaleaba y con ella la narrativa que la había sostenido durante tantos años. Alcanzada por el miedo a perder su control, lanzó pequeñas maniobras, insinuaciones en reuniones de la iglesia, comentarios sobre la mala influencia de Laya en los jóvenes, advertencias sobre la imprudencia de confiar en alguien que no llevaba apellido. Intentó además interferir económicamente, pretendiendo que ciertas propiedades del difunto hermano le pertenecían por derecho de tutela. Elías, que ya había vuelto a ocupar un lugar visible en el pueblo, no aceptó que se volviera a poner en tela de juicio la dignidad de Laya con mentiras y señalamientos.
La confrontación no fue un duelo a puñetazos, sino una exposición de hechos. Elías, con la voz que aún resonaba algo áspera, acudió al alcalde y presentó documentos, testimonios y pruebas de que Constance había manipulado cuentas y escondido ingresos que debían contribuir al sostenimiento de la propiedad familiar. Chuck y Doc testificaron sobre la forma en que Constance exigía mano de obra sin remuneración y sobre las veces que intentó impedir la inscripción de Laya para cierto lote de tierras. La comunidad escuchó y en un ayuntamiento donde antes fluyeron susurros, empezó a germinar la idea de justicia. Constance quedó en evidencia, su poder, que se había construido sobre la base de la intimidación, se redujo. No se trató de una venganza, no hubo humillación pública ni escarnio cruel. El pueblo simplemente decidió que no iba a sostener más a alguien que había convertido la manipulación en rutina. Constance dejó su papel de cuidadora moral para asumir una soledad que, irónicamente, la devolvía a la posición que tanto había temido, la de una mujer sin aliados. Laya, por su parte, no celebró la caída de nadie, se limitó a hacer lo que siempre había hecho, ocuparse de los que estaban heridos, humanos o animales. La boda que siguió fue del tipo que los libros no describen con pompa, sencilla, en la tarde, de un verano que parecía agradecer, con la gente de Dusty Creek reunida alrededor de una mesa larga en el porche de la Harper Ranch. No hubo banquete más allá de pan casero, queso, una jarra de buen vino y un pastel compartido por manos callosas y risas cortas. Elías y Laya no intercambiaron promesas grandilocuentes, sus votos fueron prácticos y hondos. Cuidarse en las noches difíciles, sostener la honestidad aun cuando doliera, enseñar al hijo que pudieran tener que el coraje es ante todo mantenerse fiel a la verdad. El potro, ya crecido y calmado, se paseó en círculo como si supiera que aquella unión también era parte de su propia curación. La vida doméstica llegó con su carga de tareas y pequeñas alegrías. Laya se dedicó a un oficio que, sin perder la ternura, se volvió un negocio, criar potros con manos que sabían leer el miedo y transformar ese miedo en confianza. Aprendió a enseñarle a otros a escuchar, a supervisar el temperamento de un animal joven, a diagnosticar qué episodios de la vida del potro exigían silencio y cuáles ejercicios de movimiento. Sus caballos comenzaron a encontrar mercado en pueblos vecinos y con ellos la reputación de la Harper Ranch se asentó como garantía de calidad. Elías la apoyó con la práctica de la cabaña, herramientas, madera, esa mezcla de economía rural que no es glamour sino estabilidad. Participó en la venta, reparó cercas, en ocasiones simplemente se sentó en la sombra del porche y miró a su familia como quien contiene la emoción porque sabe que hay momentos en los que las lágrimas no necesitan palabras. El pueblo fue cambiando sin grandes estruendos, la gente que había sido amiga volvió a serlo, los que habían sido indiferentes comenzaron a respetar la decisión de Laya de no esconderse. Algunos no perdonaron y eso tampoco importaba, la dignidad no exige universalidad. Hubo, eso sí, una transformación que fue notoria, las miradas que antes pesaban comenzaron a ser solicitudes de consejo. Las historias que contaba Dusty Creek sobre la Harper Ranch cambiaron de tono con la misma lentitud con que cambian los climas, de mala suerte a la mujer que entiende a los caballos, de una sospecha constante a una admiración respetuosa. No hubo milagros, hubo trabajo, consistencia y una ética que no buscaba el aplauso sino la reparación. Laya enseñó a Jacob que su don no era una vara mágica sino una responsabilidad, escuchar a quien no puede hablar, sea hombre, mujer o potro. En el porche de la casa familiar, al atardecer, la familia se sentaba con la paz que dan las cosas bien hechas. Nightstorm, ya con cierta canicia en el hocico, dormía con la nuca apoyada contra el corral, vigilante y sereno. Jacob corría entre las pajas con un lazo que aún no manejaba con destreza, pero con el brillo del aprendizaje. Elías fumaba a veces y miraba a Laya como un hombre que había sido golpeado por la vida y que, sin embargo, había aprendido a coleccionar las pequeñas alegrías. Cuando la brisa movía la llanura, a veces Laya recordaba los días en que el pueblo la miraba con desdén. No inundaba su memoria con rencor, sino con la constatación de cuánto puede cambiar un relato cuando la gente decide ver más allá del rumor.
Comprendió que su don había sido, desde siempre, tanto una forma de ganarse la vida como una cura para aquello que la sociedad le negaba, reconocimiento. Y aunque su cuerpo seguía siendo tema de comentario para algunos, la mayor victoria no fue sobre las palabras ajenas, sino sobre el hecho de que su vida se convirtió en una prueba evidente de la medida de sus capacidades. El potro, el animal que una vez parecía irredimible, creció para ser un guardián, no un símbolo de sumisión, sino un testigo de lo que la paciencia y el respeto pueden forjar. La gente venía de lejos para verlo, no para tomarlo como trofeo, sino para comprender cómo la relación entre humano y caballo podía sostener valores más amplios de empatía. Jacob aprendió a montar en su lomo y, en un día de primavera, mientras cruzaban la llanura, Laia vio en su hijo la misma atención que ella había tenido desde niña, manos que hacen de puente. La historia de Laia May Harper pasó de ser un rumor cruel a una leyenda de calor humano, no porque los prejuicios hubieran desaparecido por arte de magia, sino porque la constancia demostró que la verdad podía imponerse sobre la superstición. Dusty Creek, con sus defectos siempre presentes, también supo reconocer la valentía que no se mide en actos ruidosos, sino en la fidelidad a lo que uno sabe hacer bien. En una tarde clara, con la montaña enmudecida y el viento sin prisa, Laia se quedó mirando la llanura desde el porche. Elías se acercó, puso la mano en su hombro y juntos vieron a Jacob trotar hacia ellos, con Nightstorm detrás como un guardián que conoce su deber. No hicieron promesas nuevas. Solo compartieron un silencio que sellaba lo que la vida ya les había enseñado, que domar a un potro salvaje puede ser, al mismo tiempo, la manera de aprender a sostener un corazón roto. Cuando la última luz se escondió entre las colinas, Laia acarició el hocico de Nightstorm. El potro, que ya no lo era del todo, apoyó su frente contra la palma con la misma confianza de aquel primer día. La escena cerró como el eco de una lección. No se trata de imponer la voluntad, sino de acompañar hasta que el miedo encuentre compañía. No se trata de salvar para borrar la historia, sino de entender que el cuidado cotidiano tiene la potencia de cambiar destinos. Si esta historia te ha llegado hasta el fondo, hay más relatos como este esperando. Si te apetece seguir viajando por historias de amor, coraje y western, en la lista de reproducción encontrarás otras historias que recuperan la ternura en paisajes ásperos. Compartir esta historia con alguien que quizás necesite recordar que la paciencia y la empatía transforman puede ser un acto sencillo con mucho poder.